Muy bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar en nuestra serie de mensajes en la Carta Universal de Santiago. De acuerdo, vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 3 de Santiago, y vamos a estar leyendo el versículo 13 al versículo 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, y vamos a estar hablando el día de hoy sobre la exhortación a practicar la sabiduría divina. La exhortación a practicar la sabiduría divina. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Una vez que lo hayan encontrado en sus Biblias, les voy a pedir que se pongan de pie para poder leerla en voz alta. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, en esta hermosa mañana que nos disponemos a meditar en las Escrituras, queremos pedir tu dirección para poder llegar a las verdades que quieres compartir en esta oportunidad, para que podamos, Señor, buscarte, regocijarnos en tu presencia, en tu compañía, y aprender las verdades para poder ponerlas por obras. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu inunde nuestros corazones, que afine nuestra mente y que podamos también tener el valor y la determinación de poder llevar por obra aquello que nos enseñarás en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Santiago 3, 13 al 18. Una exhortación a practicar la sabiduría divina. En los mensajes anteriores, por lo menos en el anterior, Santiago ha estado hablando acerca del cuidado que debe tener un maestro. Comenzamos el capítulo 3 hablando de que no procuréis muchos de vosotros ser maestros, sabiendo que tendráis mayor condenación. Hablamos en el mensaje anterior sobre la importancia de ser cuidadoso a la hora de enseñar, porque la enseñanza puede calar mucho en las personas. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema, sobre todo en los aspectos que implican la sabiduría, a la cual Santiago trata o está enseñando de que nosotros tenemos que poner por obra. Antes que nada, es importante entender qué es sabiduría y quién es una persona sabia, porque son temas recurrentes en esta sección de la carta que es importante que conozcamos. Cuando hablamos de sabiduría, por lo menos cuando hablamos de una sabiduría divina, es una persona, la sabiduría es poner en práctica el buen juicio desarrollado por experiencias personales. Así que una persona sabia es una persona que pone en práctica el buen juicio. Ahora, el cristiano habla por buen juicio la palabra de Dios. Así que un sabio cristiano sería una persona que pone por obra la palabra de Dios, sin más. La Biblia se refiere que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor a Dios, no es un miedo de que nos vaya a mandar al infierno, sino un temor respetuoso. Es un temor basado en el amor que nosotros le tenemos. Es un cuidado de hacer su palabra. Así que un sabio, conforme a las Escrituras, es una persona que hace la voluntad de Dios, que cumple la palabra de Dios dentro de lo que puede, porque nadie la va a cumplir a cabalidad, pero por lo menos va a tener un corazón inclinado a hacerlo. Así que la sabiduría es el buen juicio, pero en el cristianismo la sabiduría es hacer la palabra de Dios. Ser sabio es una persona que cumple la palabra de Dios o que procura en su corazón continuamente estar honrando a Dios por medio de la obediencia de su palabra. Dicho esto, quiero continuar con la idea de por qué es importante que un maestro sea sabio. ¿Sí? Un maestro sabio, y aquellos que alguna vez han estado bajo la influencia de un buen maestro, porque nosotros normalmente llamamos buenos maestros a quienes. Muchas veces son aquellos que son capaces de poder impartir su conocimiento de una manera clara.
Creo que en cierto sentido un buen maestro es aquel que puede explicar bien lo que está enseñando, ¿sí o no? Que nosotros, por muy duros que seamos a veces de servir, podemos comprender las lecciones que nos tratan de enseñar. Pero también hay otros tipos de maestros que, más allá de cultivar el conocimiento de las personas y de transmitir lo que ellos saben, procura formar carácter. Y quiero hacer alusión a una ilustración al respecto. Hay una historia de un joven que un día, paseando por la ciudad donde él había vivido cuando era niño, llegó y alcanzó a ver a la distancia a su maestro de primaria. Así que se acercó hacia el maestro y dijo: maestro, maestro, le dice, ¿cómo ha estado? Tantos años de no verlo. Ya habían pasado muchos años. Le dice: no lo reconozco, joven, disculpe. Le dice, maestro, le digo, yo quiero decirle algo. Dice, yo soy maestro también, yo soy profesor. Y quiero que sepa que yo soy profesor debido a usted. Y le digo: pero no te recuerdo, joven. Le dice: mire, maestro, le voy a decir quién soy. Yo me llamo Pedrito Hernández. Pero le voy a decir, tal vez porque fue hace muchos años y tantos alumnos que pasaron por su mano, tal vez no se acuerde, pero se va a acordar de lo siguiente. Hubo una ocasión donde uno de mis compañeros llegó presumiendo un bonito reloj. Recuerdo que yo cursaba el 6º grado y era un niño muy problemático. Así que ese día que el compañero presumía su reloj, cuando salieron al recreo, yo tomé el reloj que él había dejado en su mochila y lo guardé en mi bolsa. Sin embargo, cuando terminó el recreo y mi compañero buscó el reloj, él dijo: maestro, me han robado, maestro, me han robado. ¿Y qué te han robado?, preguntó usted. Yo tenía un reloj, lo dejé en la mochila y después del recreo ya no apareció. Así que usted muy sabiamente nos pidió a todos que cerráramos los ojos. A todos. Y bajo la condena de que si alguien nos abría, nos iba a castigar. Y dijo lo siguiente: voy a pasar, pónganse en una fila todos, voy a pasar por donde ustedes y el que tiene el reloj del compañero lo va a poner en mi mano. Todos van a tener los ojos cerrados. Así que dice que el muchacho estaba lleno de nervios porque él sabía que él tenía el reloj, pero sabía que si no, siempre lo iban a descubrir. Así que se formó en la fila y dice que empezó a pasar el maestro frente a todos con los ojos cerrados, y dice que cuando él supo que el maestro estaba enfrente, puso su reloj en la mano de él. El maestro siguió su recorrido hasta terminar al último y al final les pidió a todos que abrieran sus ojos y que fueran a sus asientos. Llamó al muchacho que era dueño del reloj y le entregó su reloj. Dice que la conversación se puso bien tensa porque le dice que él no le habló a él. Dice: maestro, yo recuerdo que usted no me avergonzó delante de mis compañeros, no denunció que yo había sido quien me había robado el reloj, y eso me impactó tanto que dije: yo quiero ser como ese maestro. El maestro, ya lleno de edad, con mucha sabiduría por su vida, se le acercó y le dijo al joven: hijo, yo recuerdo ese evento, pero quiero decirte que cuando yo pasaba por enfrente de todos ustedes, yo también iba con los ojos cerrados. Yo nunca supe quién se había robado el reloj, pero sí supe que lo había devuelto. La moraleja de esto es que este maestro, en vez de, precisamente podía juzgar la actitud de este joven por lo que había hecho, decidió dar un ejemplo de humildad, decidió dar un ejemplo de enseñanza y de honestidad, que él mismo cerró sus ojos para que cuando pasara por donde lo estaban los muchachos que habían robado, el que había robado el reloj, él tampoco se sintiera avergonzado. Y sin embargo, de una manera indirecta, logró hacer que este joven enderezara su vida y se convirtiera en un maestro también. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Es importante que nosotros veamos que cuando enseñamos, nosotros tenemos un cargo muy grande, una responsabilidad tremenda. Y eso fue lo que quiso decir Santiago cuando dijo: no procuréis muchos de vosotros convertirse en maestros, sabiendo que tendráis mayor condenación. Hay muchas personas, hermanos, que les encanta figurar dentro de la iglesia, que les encanta enseñar, que les encanta predicar la palabra. Y no es que esté mal que lo quieran hacer, porque quien anhela obispado buena obra desea, dice la Escritura. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto la importancia de estar al frente de los demás, de enseñarle a los demás. Pasamos por alto porque de repente nos gusta figurar. Hay personas que les gusta figurar.
pero no debería de ser el caso. Y yo quiero que el día de hoy veamos la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que viene de la pura carne, y cómo muchas veces las personas que están enseñando o hemos enseñado, me tengo que incluir yo también, de repente lo hemos hecho desde una perspectiva equivocada y no hemos medido las consecuencias del daño que podemos causar dando una mala enseñanza. Así que, dicho esto, quiero que vayamos al primer punto de esta mañana, al primer punto. Porque, hermanos, no se trata tanto de llenar la cabeza de conocimiento, sino de llenar el corazón con la sabiduría de Dios. Así que veamos que el primer punto es la sabiduría de los mansos. La sabiduría de los mansos. Veamos el versículo 13 y 14 de Santiago 3. Santiago 3 y 4 dice, 13 y 14 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Escuchen muy bien lo que Santiago está diciendo acá. Hermanos, cuando uno está en una posición de autoridad dentro de la iglesia, es fácil, como llamo yo, inflar el globo, ¿no? ¿Cuántos han inflado un globo? ¿Quién ha inflado globos para cumpleaños o cosas así? Bombas que le dice uno, pues. Las infla, y cuando las infla, que ya están bien llenitas de aire, ¿qué pasa con la bomba? Se revienta. Yo siempre he creído que es muy fácil para nosotros, todavía los latinoamericanos, que muchas veces tenemos problemas de, entre comillas, autoestima, ¿no? Que siempre nos percibimos como, ay, pobre de mí, qué lastimoso que soy, que miren mi condición, que yo nací pobre, que el mundo me hizo rebelde, como decían las canciones. Cuando empezamos a figurar en algo, nos llenamos de vanagloria. Usted lo va a ver, salud, usted va a ver esto en los jugadores de fútbol, por ejemplo. Cuando usted jugaba pelota, los varones que jugaban pelota en la escuela, si usted era el primero que llamaban al equipo, ¿se acuerdan que se hacían las potras, no? Decimos nosotros aquí en Honduras, potras. ¿Y ya, a quién llamaban primero? Si le tocaba elegir a Javier y al hermano Armando, ¿a quién escogía? Si le tocaba a Javier, ¿a quién escogía? ¿Al mejorcito o al más duro? Al mejor. Y entonces el otro escogía al segundo mejor. Y así hasta que al final escogían a nosotros los gorditos para la portería. Y el que escogían primero se llenaba de orgullo porque decían, a mí me escogieron primero, yo soy el mejor. Sí, yo me acuerdo una vez que hace muchos años atrás armamos un partidito entre unos miembros de una iglesia y me tocó elegir a mí, no porque fuera el mejor, sino porque era, digamos, de los líderes del grupo. Y escogí a este y al otro. Y se acercó uno y me dijo, mira, escogiste bien porque me escogiste a mí. Era muy bueno él y yo era muy malo, pero nos llevamos bien. Sin embargo, en el corazón humano es fácil inflar el globo, es fácil sentirse importante, es fácil creerse que uno se vuelve indispensable. Y en el evangelio, lamentablemente, hay muchas personas que llegan a creer esto. Por eso Santiago les dice, si alguno de vosotros es entendido, haga sus obras con mansedumbre. Porque si no, estáis faltando a la verdad. Esto quiere decir que el maestro, el predicador, debe ser humilde, debe ser sencillo. Es necesario que cualquier persona que enseña la palabra lo haga de la perspectiva de que tiene que hacer lo mejor posible porque está comunicando el mensaje de Dios, no es el mensaje propio. Es el mensaje de Dios. Imaginémonos por un momento que Mirna escribió un libro de cocina, digamos. Y Mirna está al final de la sala de donde nos reunimos. Yo estoy empezando a explicar la receta de cómo hacer pollo italiano en salsa blanca con hongos. Y yo estoy utilizando la receta de Mirna y estoy tratando de explicarla, pero Mirna dice, no, pero no es a 45 grados que se hace la salsa, sino que es a 65. Y luego el pollo lo descongelo de otra manera. No, el pollo tiene que descongelar. Y entonces ella empieza a ver que hay un montón de incongruencias entre lo que ella dijo en su libro y lo que yo estoy enseñando. ¿Qué va a pasar al final de la clase? Se va a poder acercar ella a mí y me va a decir, lo siento mucho, Ángel, pero lo que tú enseñaste no era lo correcto. Yo quise decir esto y lo otro, ¿cierto o no? Y tendría su derecho a hacerlo. Imaginémonos con Dios. Dios escribió la Biblia mediante estos hombres inspirados por el Espíritu Santo.
Y él quiere decir, esto es A, esto es B, esto es C. ¿De acuerdo? Pero yo vengo acá y en vez de decir que esto es A, digo, esto es J. En vez de decir B, esto es Z. Y empiezo a tergiversar el mensaje porque se mira más elocuente, se mira más bonito, se mira diferente, pero ciertamente no es lo que está de acuerdo a las Escrituras. Yo puedo ser muy hábil a la hora de explicar algo, pero si lo que estoy explicando no es lo que la palabra quiere decir, realmente yo estoy faltando a la verdad y estoy actuando con hipocresía. Y esto es importante que lo entendamos, porque el predicador, el maestro de la palabra, tiene que ser humilde y llegar a la Biblia no diciendo, esto ya lo leí, esto ya lo sé. No, ¿qué más puedo encontrar acá? ¿Cuál es la verdad que tal vez escapa simplemente a mi mirada para poder enseñarla a mis hermanos? Es una responsabilidad enorme que tiene el que enseña la palabra, el predicador de la misma, porque puede influir positiva o negativamente en una persona. Puede acercarlo al evangelio o tristemente puede alejarlo. Así que es difícil para un predicador manejarse sencillo, ser humilde. Porque, hermanos, inflar el globo de nuestro corazón es muy fácil. A todos nos gusta que nos digan que somos buenos en algo, creo yo. De una u otra manera, cuando cocina nuestra esposa y le decimos, qué rica te quedó la comida, ¿cómo se siente la esposa? Bien. Pienso yo, va. O alguna mujer cuando su esposo le dice, qué rico cocinaste, se enoja, ¿no, verdad? Qué buenas tortillas palmeó la hermana, venía contándome mi esposa el otro día de una comidita que le habían regalado. Qué rico sabía. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante lo que Santiago está diciendo sobre manejarlos con mansedumbre? Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Nosotros cuando sabemos un poquito de algo, nos gusta tener la razón. Y nosotros muchas veces somos apasionados en lo que decimos. Les voy a dar un ejemplo. Hay 3 tópicos que se vuelven bien controversiales entre las personas aún siendo amigos. Los 3 temas que se vuelven bien controversiales son la religión, el fútbol y la política. La religión, el fútbol y la política. Si usted sabe un poquito de religión o de fe y encuentra otro que discrepa en su punto de vista, muchas veces no vamos con la mansedumbre o la intención de orientar a aquel que está equivocado para que corrija, sino que vamos como cuando juegan fútbol y, perdón esta expresión, pero hay gente que juega, le dicen chancho, que juega a lo puerco, ¿no? Que va con los sacos directamente no a la pelota, sino a la chimpinía, a rajarlo, a golpearlo. Así vamos muchas veces cuando conocemos un poquito de algo, de repente a la fe, no vamos con la intención de corregir el error del hermano o del conocido, sino simplemente agredir. Eso no es actuar con mansedumbre y claramente eso no es mostrar la sabiduría a la cual Santiago se está refiriendo. Vamos con la intención de hacer daño y no con la intención de edificar. Cuando hablamos de política también, ¿no? ¿Cuántas personas están alborotadas hoy por hoy? Hoy estaba viendo una cuestión ahí de que hay entre comillas, segundo congreso y están haciendo un relajo político y que no les voy a decir que no sea desesperanzador en algún momento, pero el asunto está de que se ponen bajo colores políticos y hay familias que incluso tienen problemas. Saben que allá por el 2009, cuando sucedió lo que se cataloga como un golpe de Estado, aunque técnicamente no fue un golpe de Estado porque no cayeron los 3 poderes, pero se le cataloga como un golpe de Estado aquí en Honduras, hubieron iglesias inclusive en que se fraccionaron por causa de esto. Problemas políticos que llegaron dentro de la iglesia a dividirlas. Ahora, en fútbol no digamos, ¿cuáles son los 2 equipos más populares del mundo? El Real Madrid y el Barcelona. Y siempre van a haber puntos de vista que Messi es mejor que porque jugó en el Barça y otros que porque Cristiano Ronaldo es mejor porque jugó en el Madrid, etcétera, etcétera. Y hay discrepancias entre las personas y somos bien apasionados. No es que mira, y empezamos a tener toda una actitud carnal, hermano. Porque es difícil a veces debatir sin pasión. Una persona que es fuerte de carácter, hermanos, no es aquel que se enoja por cualquier cosa. Una persona fuerte de carácter es aquel que tiene dominio propio.
¿Sí? Yo creo que muchas veces nosotros hemos entendido, yo soy fuerte de carácter, ¿verdad? Y decimos, somos gruñones, hermanos, nos molestamos fácilmente. Eso no es ser fuerte de carácter. Fuerte de carácter es alguien que tiene control, templanza lo determina la Biblia, dominio propio lo llama también. Entonces, cuando usted conoce de algo y quiere argumentar, usted tiene que argumentar, o sea, su argumento tiene que ser sólido. No debemos de vivir de fantasía, sino que su argumento, si va a argumentar, tiene que ser sólido, pero tiene que ser manso. El problema de nosotros, como les digo, es que muchas veces cuando queremos demostrar algo, queremos imponerlo. Y eso, hermanos, es un error. Yo no puedo imponerles a ustedes que hagan lo que yo quiero que hagan. Porque eso, hermanos, ya priva o supera mi autoridad. El único que puede a ustedes obligarlos a hacer algo es Dios. Y que no debería de obligarnos Dios, debería simplemente el decir y nosotros hacer. Porque Dios es demasiado elevado, demasiado santo, demasiado perfecto, porque Él es perfecto, no hay más que perfecto, que lo que Él dice es bueno. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros. Entonces, si Dios nos dice que hagamos algo, lo lógico es que lo hagamos en obediencia, porque decimos amarlo. Pero muchas veces nosotros nos desviamos de eso. Yo quiero decirles que muchas veces en la práctica de la sabiduría las personas no practican la sabiduría divina, sino una carnal que tiene algunas características. Por ejemplo, las personas que no actúan con la sabiduría de Dios se vuelven fanáticos. Un fanático, hermanos, no es un seguidor lógico de algo, sino que se vuelve alguien con el cual usted no puede hablar porque es que no acepta una posible duda. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, venía en el bus, y he contado esta anécdota en el pasado, pero quiero volver a tomarla. Venía en el bus y venía una persona que estaba sentada a la par mía y me decía, había predicado a alguien en el bus y dice, lo que dijo ese muchacho está interesante, pero está equivocado, me dijo. Aunque yo argumentaba que estaba más o menos en lo correcto, esta persona me dijo, no, es que Dios, el infierno no existe, Dios no manda a nadie al infierno, y dentro de sus argumentos hablaba de que en el cielo no podía estar feliz él si no estaba su familia. Entonces ya claramente era una secta, ¿verdad? Y así que yo le discutí un momento con él, argumenté un poco con él, pero le hice esta pregunta, porque él había comprometido a venir a hablar conmigo aquí a mi casa. Y le hice esta pregunta, si yo le demuestro, le dije yo, bíblicamente e históricamente que usted está equivocado, ¿usted abandona esa religión? ¿Sabe qué me dijo él? No. Entonces le dije yo, no vaya a mi casa. Yo no iba a perder mi tiempo hablando con alguien que no quiere escuchar. Porque un fanático no es alguien que está dispuesto a escuchar argumentos. Es alguien que cree tener la razón y va a morir creyendo tener la razón. Otra de los aspectos de esa sabiduría mundana a la cual muchas personas aluden es que se vuelve bien agresiva, hermanos. No mira a aquella persona que tiene un punto en discrepancia con nosotros como alguien del cual se puede aprender o a quien se puede orientar. No, los miran como enemigos. Una persona con falta de sabiduría mira que todo lo que le dicen es un ataque personal. Es un ataque. No, es que eso lo están diciendo por mí, dice. Es que el pastor está predicando esto porque se dio cuenta de tal cosa. Somos agresivos, hermanos, cuando nos falta sabiduría. Otra de las cosas a lo que los maestros podían llegar a caer es que podían llegar a ser muy egoístas. Podían llegar a buscar sus propios intereses antes que el beneficio del pueblo. Los fariseos, los escribas, aquellos que enseñaban la palabra de Dios, siempre estuvieron en una categoría, ellos se consideraban en una categoría superior a los demás judíos. Creían que ellos eran la élite de la élite. Llegaban a decir que si tan solo 2 personas llegaban al cielo, al menos una debía ser un fariseo. Tenían en tal equivocada estima su propia persona que actuaban de una forma egoísta. Y como les dijo Jesucristo, ¿se acuerdan cuando un escriba se acerca y le dice, te seguiré? Le dice Jesús al escriba, porque ellos tenían grandes cargos,
socialmente hablando. ¿Qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde poner su cabeza. En otro sentido, Jesús le estaba diciendo, si me sigues a mí, la riqueza no es contigo. El buen nombre y la fama no te seguirán. Yo lo que te ofrezco es la cruz. Y un mensaje tan escandaloso como ese no era aceptado por este tipo de personas. Por eso el maestro puede llegar a ser alguien muy egoísta. Alguien que también se vuelve arrogante. Una persona que puede llegar a hacer sentir menos a los demás simplemente por la sensación de sentirse importante. Saben, en la sociedad hay muchas clases que se manejan entre las personas, ¿no? Están los ricos, están los de clase media alta, media baja, están los pobres y los que están en indigencia. Pero cuando usted mira a un rico, rara vez mira a un rico tratar con sencillez a un hombre pobre o a un hombre mendigo. No lo mira a tabla, hermano. ¿Cómo lo mira? Lo mira hacia abajo. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Entre nosotros, aún dentro del mismo cristianismo, que nosotros sentimos como que fuéramos ciudadanos de menor calidad y miramos al rico o al famoso o al popular, con un respeto que no merece. Porque de repente no es alguien humilde. Nos llega a pasar. Nos llega a pasar. Y aún dentro de la iglesia. Número 2, el contraste entre la sabiduría mundana y la divina. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. 3 descripciones más. Dice, es una sabiduría terrenal. ¿Cuál? Aquella que no actúe con mansedumbre. Aquella que busca los beneficios propios, que es arrogante, que es, que es ofensiva, que es agresiva. Esa no es una sabiduría que viene de Dios, simplemente es una sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Y cuando hablamos de terrenal, es que habla bajo los estándares del mundo. Sí, el mundo te puede decir, aquel es diputado, aquel es alcalde, míralo con más respeto, míralo con respeto como a cualquier otra persona que tienes que tratar con respeto, pero porque ostente un cargo no debe de ser la causa por la cual tú la mires de diferente manera. No la mires bajo humillación de, ojalá que me preste atención, ¿sabe? Este tipo de clasismo está dentro de la iglesia. Hay personas que no se acercan al pastor porque piensan que su nivel espiritual es tan alto que ¿qué voy a hacer yo tan pecador? Sabiendo que Dios no tiene hijos favoritos, hermanos. Todos los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Es cierto, tal vez tiene mayor responsabilidad delante del reino porque va a dar cuenta de lo que enseña. Sí, pero no es una persona a quien Dios ame más. No sé si alguna vez han escuchado un término, ore por mí, hermana Mirna, porque usted está más cerca de Dios, dice. ¿No han escuchado eso? Que alguien diga, es que usted está más cerca de Dios. Bueno, eso intuiría yo, primero, de que esta persona conoce mi vida espiritual y se conoce a sí misma. Pero realmente puede tal vez conocer algo de sí, pero muy difícilmente de otra persona. Porque la manera en que cada uno de nosotros vive su vida espiritual solo la conoce Dios. Ni siquiera nosotros, porque nosotros podemos creer que andamos bien y puede ser que andemos mal. Así que también dice que es animal. ¿Cómo son los animales? ¿Cómo operan los animales? ¿Cómo actúan los animales? ¿Bajo qué? ¿Bajo el instinto, muy bien. Bajo el instinto. A un gato le tiran agua y ¿qué hace el gato? Agarra jabón y se baña. ¿Qué hace el gato? Se corre. ¿Sí? Es su instinto. La sabiduría mundana no actúa con lógica. Actúa porque ahí va todo el mundo, ahí va la gente. Como dice, donde va Vicente va toda la gente. Así actúa la gente. Eso no viene de Dios. Otra de las maneras dice que esta sabiduría es diabólica. Hermanos, aquí creo yo que son temas muy graves. ¿Saben por qué? Porque hay una manera de pervertir las escrituras que utiliza el enemigo para poner en el corazón del hombre para que invente falsas doctrinas.
Se le aparece como un ángel de luz, dice la Biblia, y tuerzan las escrituras. Aquí en el paraíso hay una secta que dicen que su fundador, un día buscando la presencia de Dios, se le presenta a Dios Padre y Dios Hijo. Y le dicen que la iglesia se ha desviado y que él necesita ir a escarbar unas tablas de oro donde estaban unos mandamientos adicionales y bla, bla, bla. Sí, yo creo que conocen esa secta, ¿no? Pero el asunto está de que estas personas olvidaron que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios porque es demasiado glorioso con estos ojos humanos. Así que claramente iba contra las escrituras. También dicen, y así se presente un ángel del cielo, dijo Pablo, y les enseñe cosas diferentes a las que nosotros os hemos enseñado, que sea anatema. Pero la gente hoy está más en busca de cuestiones sensoriales, cuestiones llamativas, diferentes maneras de cómo presentar el evangelio que llegan a pervertir el mismo mensaje. Le voy a dar un caso de algo que es muy popular y es muy aceptado aún dentro de las iglesias, lo que demuestra que nosotros hemos perdido el norte en cosas esenciales como lo es la música. Usted va a escuchar hoy cantantes, entre comillas, urbanos cristianos. Cantantes rancheros cristianos. Y en otros lugares, porque aquí todavía no se mira, cantantes rockeros cristianos. Iglesias que se vuelven más una discoteca que un lugar de adoración. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el propósito de la música? Así vagamente. ¿Cuál es el propósito de la música? Por lo menos de la música cristiana, ¿no? Adorar a Dios, ayudarnos a conectarnos con Dios. Si usted canta una canción, no hay lugar más alto, más grande. Usted puede orar y la música no le incomoda, ¿o sí? Usted puede orar. Pero si usted escucha una música urbana, cristiana, póngale el nombre que usted quiera, póngase a orar y dígame si usted puede orar, si usted se puede concentrar. La mayoría no podemos, hermano. Así que si una canción no me acerca a Dios, realmente no tiene un sentido que yo la escuche para orar, así que no cumple el propósito por el cual fue diseñado. Eso es por darle un caso. Dentro de la iglesia nos hemos vuelto expertos en poner un montón de cosas que Dios en su adoración no estableció simplemente para hacerlo más llamativo para la gente. Ahora, no es raro ver en una iglesia que se haga en pleno culto danzas, o yo no estoy en contra que usted dance si es espontáneamente, pero ya cuando es coreografiado, hermano, eso no es de Dios. Ya eso es que la gente quiere danzar. O sea, pastor, pero en la Biblia hay danza espontánea. O miró el grupo de María y las 7 ungidas, o Pablo y los 4 diáconos. No. Pero hemos llegado a volver tan, ¿cómo podemos decir?, normal estas cosas, que las practicamos, hermano. ¿Sabe? Nunca olvidaré unas palabras que dijo Charles Haddon Spurgeon hace ya más o menos 200 años, cuando dijo: llegará el día donde los pastores dejarán de alimentar ovejas y serán payasos entreteniendo cabras. Usted, aquí en el paraíso, gracias a Dios, no hay mucho de eso. Hay uno que otro, pero hay personas que usted puede buscar en internet, en Estados Unidos sobre todo, en Brasil hay locuras, donde mira personas vestidos del Chapulín Colorado, de Superman, pastores vestidos de Batman, predicando como superhéroes. Y son las personas que están ahí. La gente llega a ver porque se vuelve entretenido el mensaje. Dios mío, a lo que hemos llegado, una sabiduría que es diabólica, que de repente nos vestimos bajo la ornamentación de que soy pastor y quiero ser pastor de multitudes. Yo quiero que la iglesia se llene, pero no quiero que se salven, realmente quiero que se llenen. Entonces estoy hablando de una manera muy humana. Hay personas que están más interesadas en que la iglesia crezca en cantidad que en profundidad.
Ahora, yo quiero que entienda algo. Yo le digo al Señor, Señor, si nosotros vamos a ser muchos, que no seamos tantos como para que yo no los pueda pastorear. Y si vamos a ser muchos, Señor, que la iglesia se multiplique. Y yo creo que esa es la razón por la que nosotros nunca hemos sido tantos. Creo que lo más que hemos sido en esta iglesia son casi 50 miembros, adultos. En algún momento, hace muchos años atrás, ni siquiera ahora. Y yo le he dicho al Señor, si yo no los puedo pastorear, no me des más gente de la que yo puedo pastorear, porque yo no quiero que se pierdan. Y alguno podrá decir, el pastor sí es conformista, ¿va? Pero yo realmente soy consciente de que si no les voy a enseñar bien, mejor no les enseño, hermanos, de verdad. Si yo no puedo cumplir el llamado que Dios me ha dado con más personas, yo mejor estoy con poquitas. Ahí que Dios le dé a los que sí pueden, pero yo no. Si no puedo, no. Ahora, en el asunto de las enseñanzas, hermano, puede caer el caso de que alguien sea muy hábil torciendo las escrituras, que lo llegue a envolver porque usted no aprende de Dios. Una de las cosas que yo siempre le he pedido a Dios acerca de la iglesia es que nosotros tengamos la firmeza de Éfeso y tengamos, por otro lado, el amor de Filadelfia. Que podamos ser personas que analicemos si lo que nos están enseñando es de acuerdo a las escrituras o si no. Y que también nos amemos aún con nuestras deficiencias. Yo puedo decir que dentro de lo que está establecido, en lo que ha sido el anhelo de mi corazón, yo creo que es una iglesia que, a pesar de que somos pocos, yo veo amor entre los miembros. A mí me encanta ver la relación que tienen la mayoría de ustedes entre ustedes. Algunos son familia, otros no son familias, pero se tratan con respeto. Yo nunca he escuchado un chisme, gracias a Dios, de aquí para allá o de allá para acá entre ustedes, con el afán de golpearse. Y yo solo se lo puedo acreditar a Dios, porque nosotros en nuestra naturaleza somos bien dañinos, hermano. Por otro lado, sé que cuando viene un falso maestro y ustedes escuchan algo que no está de acuerdo a la escritura, dentro de las limitantes que ustedes tienen, ustedes pueden discernir si viene de Dios o no viene de Dios, o por lo menos cuestionar, o por lo menos preguntan. Pastor, fíjense que tengo esta duda en esto y lo otro, y en la medida de lo que yo pueda ayudarles, yo les voy a seguir ayudando para que ustedes puedan seguir caminando en el caminar, porque esa es mi labor como pastor. Ahora, si usted tiene duda de incluso algo que se ha enseñado en la iglesia, usted pregunte, porque mi función es ayudarlo, y no le estoy diciendo que crea porque yo se lo enseño, pero por lo menos para que usted tenga una perspectiva y usted pueda ir a la Biblia, pueda ir a la historia y ver si efectivamente lo que se le enseña aquí es lo correcto. Pero muchas veces dentro de la misma iglesia, los falsos maestros no quieren que usted investigue, no quieren que usted cuestione nada, quieren que todo lo que nosotros digamos sea sí, amén. No. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les enseñaba, ellos iban a las escrituras y comparaban si lo que Pablo enseñaba era de acuerdo o no a lo que estaba escrito. Ahora bien, Pablo escribió referente a eso, que Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier corriente de doctrina que es enseñada por hombres que engañan empleando con astucia las artimañas del error. Eso es Efesios 4 del 11 al 14. Hermanos, es tan peligroso en la iglesia que tú no aprendas a diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, sino que viene del hombre. Es tan peligroso porque esto puede causar que tú tengas una falsa fe y por tanto una falsa salvación. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que están en el redil y parece que son creyentes, por un tiempo andan y después ¡pum!, se fueron al mundial, allá andan en fiestas, bebiendo, mujereando, haciendo? ¿Por qué creen que pasa eso? Hay un texto bien trascendental que escribió el apóstol Juan cuando dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Hay muchos falsos maestros que usted los mira, que fueron bien elocuentes. Yo seguía a muchos de ellos pensando que eran buenos maestros. Por darle un nombre, yo creía que este hombre, Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, eran
de lo mejor en la fe cristiana. Pero al ver su teología, al ver su doctrina, al ver su testimonio, llegué a la conclusión de que estaba totalmente equivocado yo. Eso no es lo que Dios enseñó. Muchas de las cosas que enseñan en ellos es el evangelio de prosperidad. Y eso no es lo que Dios enseñó. Dios no vino a esta tierra a hacerte millonario. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y el mensaje de la iglesia debe ir en esa dirección. Porque lamentablemente muchas veces nosotros, los predicadores, los maestros, estamos más interesados en llenar los bolsillos de las personas de dinero que su corazón de principios bíblicos. Yo sé que si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué prefieren ser? ¿Ricos en espíritu y pobres en dinero? ¿O pobres en espíritu y ricos en dinero? Tal vez cuando tiene abundancia, no, pastor, yo estoy bien así como estoy, pero yo quiero más del Señor. Pero a veces el camino de enseñanza que Dios nos da pasa por el desierto de la escasez. Hoy hay muchas personas que siguen, entre comillas, apóstoles, porque ya no hay bajo el término del Antiguo Testamento y el Nuevo, del Nuevo Testamento. Tampoco hay profetas bajo el Antiguo ni el Nuevo Testamento, pero la gente sigue creyendo que los hay. ¿Y a dónde ponen al apóstol y a dónde ponen al profeta? Lo ponen por encima del resto de hermanos. ¿Saben cómo se presentaba Pedro? Y los invito a que lean allá en Pedro, creo que es capítulo 5, donde dice, a los ancianos de la iglesia, yo también anciano, o sea, igualito a los demás. Es cierto, tenía un cargo mayor, pero él se miraba igual a los demás hermanos. Pablo, ¿qué dijo? He aprendido a contentarme cualesquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia. ¿Y qué dice después? Sé estar en escasez. Y ahí viene aquel versículo famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Mire que la Biblia dice todo lo puedo. Pero el contexto que está hablando. Está hablando de la abundancia y de la escasez del dinero. O sea, que cualquiera que sea mi condición económica, yo he de seguir adorando a Dios. Eso es lo que quería decir. Pero hay muchas personas que toman esos textos y los tergiversan. Tenemos que tener mucho cuidado. Por último, dice, mas la sabiduría que es de Dios, de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Mire, todos los rabinos de aquellos tiempos creían que la sabiduría verdaderamente tenía que venir de Dios. Porque todo lo bueno proviene de Dios. Dios es el origen de todo lo que es bueno. Así que, como la misma Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Todos debemos de entender que una sabiduría que proviene de Dios va a tener estas características. Va a ser verdaderamente pura. Y cuando hablamos de pureza, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de algo puro? ¿Quién ha probado miel? Vemos en los grupos de venta que dice, vendo miel pura. Y cuando la va a comprar usted y empieza a caer un montón de azúcar que se le mira ahí. Estas abejas del paraíso son industriales. Ya no hacen la miel normal, sino que hasta la procesan y la hacen azúcar. Son bárbaras, algunas. Pero la gente, yo quiero miel, pero de verdad, pura. Y le dicen, vale 150 lempiras, que más o menos son como $6.50 cada día. Uy, y se escandaliza. Y la quiere pura, no entiendo yo. Quiere algo bueno, bonito y barato. Ya no existen esos términos. Pero hay gente que así piensa. Ahora, cuando hablamos de pureza, hablamos de algo que en esencia no pierde. No está siendo influenciada por nada más. ¿Sí? Imaginémonos, por ejemplo, que alguien quiera comerse un mango. Ya casi viene la temporada de mango, ¿no? Un mango maduro, pero quiere un mango puro. ¿Cómo es un mango puro? ¿Cómo creen ustedes que es un mango puro? Pues que usted baja, lo pela, no le echa sal, no le echa azúcar, no le echa pimienta, no le echa nada más. Solo así como está, es su esencia misma. Pues esa es la intención de la sabiduría. Que usted enseñe el principio de Dios, lo que la Biblia dice, tal cual es, hermano. Pero nosotros somos malabaristas
para agarrar la palabra de Dios y hacerla decir lo que no está diciendo. Jesús se acercó a los fariseos y le dice: vosotros enseñáis a los hombres mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios, poniendo carga sobre ellos que vosotros mismos sois incapaces de cargar. Otra de las características de la sabiduría es que, bueno, es verdadera, o sea, no da lugar a la falsedad, es pacífica, busca enseñar con paz, busca producir paz en ti. Pero hay una que la terminología es bien particular, que habla de modesta. Dice los eruditos que la palabra que se deriva del griego de modesta, de este sentido, fue la más difícil de interpretar en el Nuevo Testamento. Es más, del origen griego, Aristóteles, que fue antes del Nuevo Testamento, solía decir que este tipo de modestia era como una justicia que estaba por encima de la justicia. Era bien difícil de definir. Quiere decir que iba más allá de lo puramente razonable. Y a mí, viendo este texto, se me vino un ejemplo de la Biblia cuando la ley decía que tenía que hacer algo, pero Dios, Jesucristo, Dios hombre, hizo otra cosa. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 8 la mujer adúltera que es encontrada en adulterio? Dice que los hombres la llevan delante de Jesús y le preguntan: ¿qué vamos a hacer con esta mujer adúltera? Porque Moisés manda apedrear a tales mujeres. Y eso lo hacían con la intención de poder tener algo en contra de Jesús. Jesús, en ese momento, lleno de sabiduría, porque es la misma sabiduría en sí, él sabe que si él apedrea a esa mujer, dentro de la ley estaba establecido que podía hacerlo, pero entonces, ¿cómo era que era el amigo de los pecadores? ¿Cómo era que era amigo de las prostitutas, los cobradores de impuestos? Y cómo, entonces, si la perdonaba, entonces, ¿cómo poder quitarse el estereotipo de que él había obviado la ley de Moisés y había ido en contra de las Escrituras? Entonces, la palabra griega es epiekes. ¿Qué es esa? Modestia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús? Jesús vino y se puso a escribir en tierra, dice. Y de ahí vienen un montón de falsos maestros diciendo: oiga bien, la gente, lo que enseña. No, Jesús estaba escribiendo la lista de pecados de los que estaban ahí presentes. Por eso cuando los leyeron salieron huyendo, porque ellos sabían que eran pecadores. Así dicen. Otros dicen que estaba haciendo el pececito aquel, ¿se acuerdan? Hay un pececito, ¿no? Que la gente identifica como, sí, como cristiano, ¿no? Un Piscis, no sé, Piscis creo que se llama, como un signo astrológico. La cosa es que sea lo que haya estado haciendo, que no lo dice la Biblia, cuando él voltea a ver, les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en el contexto se refería al mismo pecado, porque ellos habían sido testigos de lo que había pasado y se habían deleitado también en lo que habían visto. Y algunos ciertamente lo habían practicado. Porque se refería a ese pecado, no a todos los pecados, porque nadie está libre de ningún pecado, solo Jesús. Así que ellos abandonaron la piedra. Y luego le da un consejo a la mujer. ¿Se acuerdan del consejo que le dio a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella volvió a ver y dice que ninguno, Señor, todos se han marchado, ni yo te condeno. ¿Podía condenarlo Jesús? Sí. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No a que no volviera a pecar, porque iba a pecar en alguna cosa. ¿A qué se refería? A que no volviera a cometer el mismo pecado. Entonces aquí vemos esta palabra, eipeques, manifestada en Jesús. Él fue más allá de la misma justicia. ¿Era justo que muriera? Según la ley, sí. ¿Pero era justo que tuviera una segunda oportunidad? Según la gracia, sí. Hermanos, es profundo, pero yo me puse a pensar, la sabiduría de Dios es insondable para nuestra mente. La palabra de Dios muchas veces es ilógico para nosotros. ¿Cómo puedo entender yo? ¿Cómo puedo conciliar en mi mente humana que Dios es bueno? ¿Que Dios es justo? ¿Que Dios es santo?
Y que Dios, a pesar de esas habilidades, virtudes que tiene, cualidades, me ame a mí que soy malo, que soy un desobediente hijo, que muchas veces evidencio que no amo a Dios. Hermanos, la sabiduría de Dios es insondable para nuestras mentes y sin embargo somos llamados a actuar en base a lo que Dios ha reflejado. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Sabe qué? Me encanta, el mismo Santiago dice, cualquiera que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale al Señor, el cual dará a todos abundantemente y sin medida. ¿Sabe qué está diciendo Santiago? Si hay alguno de ustedes que no entiende lo que la Biblia quiere decir, lo que la palabra quiere decir, pídales a Dios que se lo explique. Que ponga personas cercanas de usted que le puedan orientar a la verdad. Y que usted mismo, bajo la influencia del Espíritu Santo, pueda encontrar esas verdades que Dios quiere enseñar. Una verdad que es pura, que es verdadera, que no da lugar a la hipocresía. Y que moldea nuestros corazones cuando nos dejamos llevar por la palabra. ¿Cuántas veces en nuestra vida encontramos que el Señor nos habló por medio de su palabra? Porque es viva y eficaz. Porque cuando usted está leyendo la Biblia, hay un momento que el Espíritu Santo lo toca a usted y, oh, esto me duele, esto me golpea el pecado, o esto me hace ver que estoy mal en algo. O tal vez llegó desalentado porque tiene un problema, tiene una necesidad, llega a la Biblia y encuentra en él aquel hermoso versículo que dice, no serán avergonzados aquellos que confían en tu nombre. Qué lindo es ir a la Biblia y encontrar lo que Dios nos va a decir. Cuán importante es que usted y yo nos congreguemos un día como hoy y juntos adoremos al Señor y juntos aprendamos dentro de las limitantes de este siervo inútil lo que yo pueda explicarles, pero lo que ustedes van a llevarse. Yo quiero que usted salga de acá el día de hoy y vaya a su casa y medite en el texto del día de hoy y trate de ahondar más y trate de enriquecerse más y que el Espíritu Santo ministre su vida y le enseñe la verdadera sabiduría que viene de lo alto, porque es la que tenemos que practicar, una sabiduría que proviene de Dios, para que vivamos en esta vida en paz, aunque tengamos atribulaciones y sufrimientos, vivamos en paz en medio de la tormenta. Podamos reconocer que Dios está obrando aunque no lo veamos. Que Dios está trabajando en nuestras vidas aunque nosotros no lo comprendamos, pero Él está acercándonos a la imagen de Cristo. Que vayamos a la Biblia con la intención de poder poner en práctica la sabiduría de Él, que no es otra cosa que la palabra. Ayúdenos, que Dios nos ayude a ser sabios, que Dios nos ayude a ser entendidos. Y que si tenemos la oportunidad de enseñar a otros, tengamos un corazón humilde, sencillo, para reconocer que nos falta mucho que aprender, pero que tengamos la intención de poder enseñar todo lo que sabemos de la manera correcta. Pongámonos en pie, vamos a orar.